Bienvenidos a esta clase de minería de datos aplicado a la ciencia administrativa. Eh, esta clase, soy el doctor José Manuel Villegas Izaguirre. Esta clase es para el doctorado en ciencias administrativas. Entonces, vamos a comenzar con la unidad 2. Y pues en esta unidad vamos a abordar lo que es titulada Tratamiento y Análisis de Datos. En esta unidad es fundamental porque antes de aplicar cualquier técnica de minería de datos, debemos comprender cómo está estructurada nuestros datos, cómo están estructurados y cómo debemos de tratarlos correctamente. Entonces, la competencia general de la unidad 2 es que implementar metodologías avanzadas de procesamiento de datos, aplicando herramientas y técnicas de minería de datos para seleccionar, limpiar y transformar datos administrativos con enfoque crítico, ético y responsable. Entonces vamos a comenzar con el primer tema que tiene que ver con los tipos de datos. Este tema o subtema de la unidad 2, tipos de datos, debemos de comprender los tipos de datos y sus escalas de medición. El conocerlo es absolutamente fundamental en la minería de datos. ¿Por qué? Porque el tipo de datos determina qué técnicas estadísticas y qué algoritmos podemos aplicar correctamente. Podemos usar una técnica inadecuada por cierto tipo de dato y puede llevarnos a conclusiones erróneas. Y bueno, la primera, los datos pueden clasificarte en diferentes categorías según sus propiedades matemáticas y la forma en la que pueden ser manipulados. Esta clasificación no es un capricho académico, es esencial para realizar un análisis correcto de información o una mala clasificación inicial puede comprometer todo nuestro proyecto en el análisis. Y bueno, en la práctica administrativa frecuentemente nos encontramos trabajando con variables que aún siendo continuas están medidas en escalas muy diversas. Entonces también trabajamos con variables binarias y binarias y categóricas, ¿no? Entonces con más de dos categorías también. Entonces el conocimiento profundo de cada tipo de variable nos va a permitir seleccionar las metodologías de procesamiento adecuado para generar fuentes de datos confiables. Y bueno, este es el objetivo central de esta unidad. En primer lugar, tenemos los datos nominales, ¿ok? Entonces, estos datos, pasemos ahora a estos datos, más bien los datos nominales, presentan la forma más básica de medición. Son variables categóricas que se utilizan únicamente para clasificar y distinguir objetos, ¿va? Sin implicar ningún orden o jerarquía entre las categorías, los números o etiquetas que asignamos funcionan solo como identificadores. ¿Ok? Entonces, al, al, al ser solamente como identificadores, es muy importante que recuerden esto. En las variables nominales no se pueden realizar operaciones aritméticas. No tiene sentido sumar y promediar o códigos de departamentos, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de datos nominales. Veamos algunos ejemplos concretos de variables nominales en el contexto administrativo. El departamento de una empresa, ya sea ventas, marketing, finanzas o recursos humanos, es un tanto nominal que utiliza para analizar u organizar, ¿no? Entonces, el género es útil para estudios de diversidad laboral, ¿no? El tipo de cliente, ya sea nuevo, recurrente o corporativo, bueno, nos sirve para segmentación del mercado también. Y el método de pago, el canal de venta, la nacionalidad, hasta el tipo de sangre son todos ejemplos de datos nominales. Entonces, las operaciones que se hacen, bueno, que podemos realizar en estos datos son conteo de frecuencias, perdón, el cálculo de una moda o el valor más frecuente. Entonces, elaboración de tablas de contingencia, eso es lo que nos pudiera ayudar mucho también. El otro tipo de datos son los datos ordinales.
Avancemos ahora a este tipo de datos ordinales y estos son atributos categóricos, pero con diferencia importante. Tienen un orden impuesto sobre los valores. A diferencia de los nominales, estos datos tienen un orden natural. Entonces los valores se presentan en algún tipo de escala o secuencia. Sin embargo, fíjense esto, aunque existe una jerarquía clara, la diferencia entre los valores no son necesariamente iguales ni medibles. ¿Vale? Una de las características de los datos ordinarios son 4, ¿no? Primero, tienen un orden lógico y las características siguen una secuencia definida. Segundo, las diferencias no son cuantificables. No podemos afirmar que la distancia entre bajo y medio es igual a la distancia entre medio y alto. Tercero, no permiten operaciones aritméticas complejas. No se puede sumar, no se puede restar, no se puede multiplicar ni dividir de manera significativa. Y por último, cuarto, permiten comparaciones. Podemos determinar si un valor es mayor o menor o igual a otro. Va. Algunos ejemplos, observemos un ejemplo aquí de las variables ordinales en el área de administración. Entonces, el nivel de satisfacción va desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Y lo usamos en gestión de clientes. El nivel educativo tiene una secuencia clara desde primaria hasta pues, el posgrado, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura hasta posgrado. Este es útil en el análisis de los recursos humanos. El puesto jerárquico, desde operativo hasta los CEO, ¿no? de una organización. Y bueno, refleja la estructura organizacional. Dentro de la clasificación de desempeño, el rango de antigüedad, la prioridad de tareas, la temperatura percibida y el nivel de felicidad, con todos ejemplos donde existe un orden claro. Pero la distancia entre las categorías no son iguales. Vale, entonces seguimos con los datos de intervalo. Estos son datos continuos donde las diferencias entre los valores son significativos y medibles, pero eso es pues crucial, ¿no? No existe un punto cero absoluto. Esto significa que el cero es arbitrario y no representa la ausencia total de un atributo medido. Entonces, los datos de intervalos son similares a los ordinales porque tienen un orden definido. Pero hay una diferencia fundamental. La diferencia entre los datos se puede medir y son consistentes. Recuerden, los intervalos se entienden como datos donde no hay un cero absoluto. Y vamos a mirar por qué un dato absoluto. ¿A qué nos referimos? Algunas de las características de los datos de intervalo son las siguientes. Primero, las diferencias son significativas. La distancia entre 20 y 30 es exactamente igual a la distancia entre 70 y 80. Segundo, es arbitrario. No indica ausencia del atributo. Tercero, no permiten razones o proposiciones. No podemos decir que 40 grados Celsius es el doble de caliente que 20 grados Celsius. Y por último, el cuarto permite operaciones de suma, resta, pero no multiplicación ni divisiones significativas. Analicemos los ejemplos de las variables de intervalo con mayor profundidad. Entonces, la temperatura de Celsius o Fahrenheit es un ejemplo clásico. Cuando decíamos del cero absoluto, el cero no significa que no exista temperatura, ¿vale? Es simplemente un punto de referencia. Entonces, este tipo de datos de intervalo no existe un cero absoluto. Es decir, el cero puede significar algo. Ojo en eso, ¿no? Entonces, la otra es que la puntuación de encuestas, los índices del clima organizacional y la clasificación de evaluaciones también son datos de intervalo porque el cero no significa ausencia total de un atributo. Respecto a la fecha de calendario, cuando decimos que el año cero es arbitrario,
Bueno, significa que el punto desde donde empezamos a contar años es una decisión humana, no un evento natural universal. A diferencia de culturas, tienen diferentes años cero, ¿no? Cuando hablamos del NPS, por ejemplo, este es un indicador que mide la lealtad del cliente a partir de una pregunta clásica. ¿Qué tan probable es que recomendemos nuestro producto o nuestro servicio? Y bueno, se responde en una escala del 0 al 10. La clasificación tradicional es que 0 al 6, no sé, signifique detractores, de 7 y 8 son pasivos y de 9 a 10 son promotores. Entonces, el 0 no significa que no nos van, que no tenga ausencia de un atributo. Entonces, es bien importante distinguir entre estos conceptos relacionales. Entonces, la satisfacción mide qué tan concreto está qué tan contento, perdón, está el cliente, y ese NPS pues mide qué tan dispuesto está de recomendar. Entonces, el NPS transformado es una versión adaptada para el análisis estadístico y también para modelos predictivos, ¿no? En este caso, el NPS en la escala continua es el uso de numérico directo para análisis avanzado. Entonces, sobre el valor base arbitrario en índices de precios, cuando se construye un índice, se elige un año base y al que se le asigna un valor fijo, normalmente 100, por ejemplo. En el año 2020 igual a 100, ¿no? El año 2021 igual a 108, el año 2022 igual a 115. Entonces, ese valor base es una con una convención o no representa un cero real. Y por último, la correlación de Pearson. Aquí hay algo que mide la relación lineal entre dos variables, ¿no? También que podemos, índice de Pearson o de precio. De Pearson, perdón, mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas. Y bueno, algunas operaciones permitidas son datos de intervalo, incluyen todas las operaciones de datos ordinales, más el cálculo de media aritmética, la desviación estándar, suma, resta, correlación de Pearson. La correlación de Pearson decíamos que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas y es una de las operaciones que podemos realizar con datos de intervalo, ¿va? Y finalmente llegamos al nivel más alto de medición, que tiene que ver con los datos de razón o de ratio. Estos son atributos numéricos para los cuales el esquema de medición define un punto cero absoluto. Este cero representa la ausencia total del atributo medido, ¿no? Entonces, lo que permite establecer relaciones proporcionales entre los valores. Entonces, son datos continuos donde es posible, al menos teóricamente, observar un número infinito de valores regularmente espaciados entre dos puntos, cualesquiera de su intervalo de medida. Las características de los datos de razón son 4. O puede tener más, ¿no? Pero en este caso voy a decir 4. Primero, el cero absoluto es significativo. Eso es, el cero absoluto es significativo. Indica ausencia total del atributo. Segundo, las proposiciones son significativas. Podemos decir con certeza que 40,000 pesos es el doble de 20,000 pesos. Y tercero, permite todas las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Y cuarto, son los datos más informativos porque contienen la mayor cantidad de información estadística. A esto se le conoce como los tipos de datos de ratio. Y bueno, veamos ejemplos. Los ejemplos, por ejemplo, los ingresos anuales, donde 0 pesos significa sin ingresos. La antigüedad en años, donde 0 años significa recién ingresado, ¿no? Las ventas mensuales, el número las ventas mensuales, el número de empleados, 0 significa sin empleados, el tipo de respuesta, 0 significa instantáneo, ¿no? Entonces, distancia de trabajo, 0 kilómetros,
que viene siendo el de la casa, ¿no? Y bueno, es que con esto nosotros concluimos que la revisión de los tipos de datos, recuerden, identificar correctamente el tipo de dato es el primer paso para un análisis exitoso dentro de la minería de datos. Y bueno, gracias por su atención. En la próxima sesión continuamos explorando las técnicas de tratamiento y transformación de datos. Si tienen una duda, no duden en contactarnos. Hasta pronto.